Situándome en la esplendorosa Francia del Rey Sol, voy a contaros hoy uno de los episodios más oscuros de la historia de la brujería, que fue definido como el asunto de los venenos, en el que muchas personas cercanas al rey fueron inculpadas de cómplices e impulsores de múltiples actividades brujeriles. Este asunto fue uno de los casos más sensacionales de la Francia del siglo XVI, ya que involucró a varias adivinas y miembros de la aristocracia, quienes fueron acusados de brujería y de envenenamiento. Todo comenzó en 1672, cuando murió el oficial Gaudin Sainte-Croix, que se encontraron cartas de su amante, la marquesa de Brinvilliers, donde ésta reconoce haber envenenado a su familia con agua tofana por asunto de herencia con ayuda del oficial. La composición del agua tofana todavía sigue siendo desconocida, pero según algunos cronistas se trata de un líquido transparente e insípido y se sospecha que entre sus ingredientes estuviese el arsénico y la simbalaria. Tras refugiarse en Londres y más tarde en Holanda, en 1676 finalmente la marquesa de Brinvilliers fue detenida en un convento por un oficial disfrazado de sacerdote. Finalmente la devolvieron a Francia, donde fue obligada a confesar lo ocurrido. Allí fue condenada a muerte, decapitada, y su cuerpo fue quemado en la hoguera. Su juicio y escándalo en torno a este caso fue el que comenzó todo este asunto de los venenos. Pero más bien vamos a hablar de la protagonista de esta historia, Catherine de Sales, la Voisin. Catherine de Sales, conocida como la Voisin, nació cerca de París en 1640 y se casó con Antoine Mauvoisin, un joyero con el que tuvo una hija. Cuando su marido se arruinó, Catherine, que con 9 años había aprendido el arte de la adivinación, tuvo que mantener a su familia, por lo que comenzó a dedicarse a la práctica de la quiromancia y a la lectura del futuro de sus clientes a través del estudio de su rostro y de sus manos. Además de ganarse la vida como adivina, también comenzó con la práctica de la interrupción de embarazo, lo cual estaba prohibido en aquella época. A finales de la década de 1660, la Voisin ya se había convertido en una famosa adivina, incluso llegando a tener clientes de la aristocracia francesa. Atendía a sus clientes a diario y en su jardín efectuaba fiestas clandestinas para entretener a la aristocracia parisina. Se dice que 2.500 fetos de gestación avanzada fueron asesinados por la Voisin y quemados en un horno en su casa, siendo los restos esparcidos por el jardín donde celebraba su fiesta. Cabe destacar que Catherine era una cristiana muy devota y que no faltaba nunca a la iglesia ni a sus confesiones. Entre los deseos de sus clientes estaban los de hacer a alguien enamorarse de ellos o bien hacer perecer a algún familiar para poder así obtener la herencia. Su negocio como adivina dio un pequeño salto más allá y pronto empezó a vender pociones y amuletos mágicos, organizando así también misas negras y distribuyendo ungüentos y afrodisíacos. También empezó a recomendar a sus clientes algunas actividades para lograr su objetivo, como estaba por ejemplo el visitar alguna iglesia de un santo en específico o bien realizar algunas actividades hechiceriles. Su recomendación más famosa eran las misas negras, durante la cual los clientes podían rezar a Satán para poder cumplir los objetivos que deseaban. En estas misas negras, una mujer era situada al frente en el altar, donde había un cuenco. Allí sostenían a un bebé por encima del cuenco y su sangre era derramada para llenarlo. A veces esta muerte sucedía durante el ritual, otras veces ya estaba muerto. Tuvo numerosos colaboradores y cómplices durante estas misas negras. 2 de ellos fueron Adam Lesage, que era su amante, y Etienne Guibourg, que era un cura. Etienne, de hecho, era conocido por ser la persona que elaboró la mezcla del Avium Rifus
que era un veneno que causa la muerte a través de la risa cuando se consume en grandes dosis. Pronto Lavoisier se convirtió en la figura central del asunto de los venenos. Proveyó a sus clientes con una gran cantidad de venenos, además de tener una gran red distribuidora que trabajaba para ella. Se dice que los huesos de sapo, los dientes de topo, la sangre humana y el polvo humano estaban entre los ingredientes que ella utilizaba para elaborar los polvos de amor que suministraba a sus clientes. De los clientes de Lavoisier, la más famosa sin duda fue Madame Montespan, que era la amante oficial del rey Luis XIV de Francia. Esta poseía un carácter muy fuerte, era autoritaria, celosa y caprichosa. Montespan contrató los servicios de Lavoisier para llevar a cabo una misa negra y ese mismo año acabó siendo la amante oficial del rey. Contrataba sus servicios cada vez que tenía problemas con el rey. Se dice que cuando el interés del rey por Madame Montespan empezaba a decaer, Lavoisier realizaba una misa negra, así que de estas misas negras se celebraron por lo menos 3. Os voy a leer la descripción que un sacerdote hace acerca de estas misas negras. Un largo paño negro de seda fue colocado sobre el altar y sobre este se tumbó la amante real en un estado de perfecta desnudez. Se encendieron 6 velas negras, el oficiante se vistió con una túnica bordada con caracteres esotéricos labrados en plata y el cáliz fue colocado sobre el vientre desnudo del altar viviente. Todo está en silencio, salvo por el murmullo de la blasfema litúrgica. Un asistente avanzó sigilosamente con un niño en sus brazos, y cálidas gotas de su sangre cayeron en el cáliz y se extendieron sobre la figura blanca de debajo. El cadáver fue entregado a Lavoisier, quien lo arrojó cruelmente a un horno, el cual brillaba al rojo vivo en su ferocidad. Cuando el rey inició una relación con María Angélica de Fontanges en 1679, se dice que Madame Montespan le pidió a Lavoisier que matase a ambos. Lavoisier al principio no estaba muy convencida de hacerlo, pero finalmente decidió acabar con el rey y con su amante. Se dice que el 5 de marzo de 1679, Lavoisier visitó la corte del rey llevando consigo una petición al rey. No obstante, Luis XIV aquel día recibió tantas peticiones que no pudo llegar a atenderlas todas y fue por ello por lo que los planes de Lavoisier no pudieron salir adelante. Las misteriosas muertes que sucedían en París en aquella época hicieron sospechar de que no podían ser casualidad ni tampoco tratarse de una sola persona, por lo que Luis XIV ordenó la creación de una corte especial llamada la Chambre Ardente, que se dedicaría a resolver estos crímenes de envenenamiento y de brujería. Finalmente, Lavoisier fue descubierta, encarcelada e interrogada y a su arresto le siguieron el de todos sus colaboradores. Catherine nunca fue torturada aunque había una ley que permitía hacerlo, y esto fue debido al temor que había por que se revelasen a algunas personas influyentes en este asunto de los venenos. Aún así, Lavoisier nunca mencionó a Madame Montespan en su interrogatorio, pues temía ser ejecutada por regicidio si confesaba el intento de asesinato al rey. Hechos importantes como la lista de clientes que tenía, su relación con Madame Montespan o su intento de asesinar al rey no fueron revelados hasta después de su muerte. Catherine de Salles, conocida como Lavoisier, fue condenada a ser quemada viva un día como ayer, 22 de febrero de 1680, en la Place de la Grève. En julio de ese año, la hija de Lavoisier habló sobre la implicación en este asunto de Madame Montespan. Sin embargo, a pesar de esto se le hizo caso omiso, ya que Madame Montespan siguió en la corte y no fue deshonrada, al menos públicamente, para mantener limpia la imagen del rey. Sin embargo, a pesar de esto se le hizo caso omiso, ya que Madame Montespan seguía en la corte real y no fue deshonrada, al menos públicamente, para mantener limpia la imagen del rey.
Madame Sévigné, una escritora francesa, le relata a su hija en una carta cómo es que fue la muerte de Lavoisin, y dice así: a las 5 en punto estaba atada y con una antorcha en la mano. Apareció en el carro vestida de blanco. Es una especie de vestido para quemar. Estaba muy roja y se podía ver que estaba empujando al confesor y al crucifijo con violencia. En Notre-Dame nunca quiso pronunciar la multa honorable y en el Grève se defendió todo lo que pudo para salir del carro. La sacaron a la fuerza. Le pusieron en el madero sentada y atada a un hierro y lo cubrieron con paja. Maldijo mucho, empujó la paja hacia atrás 5 o 6 veces, pero el fuego aumentó. La perdimos de vista y sus cenizas están ahora en el aire. El asunto de los venenos implicó a 442 sospechosos. Se emitieron 367 órdenes de arresto y 218 fueron llevadas a cabo. De los condenados, 36 fueron ejecutados y 23 fueron llevados al exilio. Esto excluye, por supuesto, a los que murieron de suicidio. Además, muchos de los acusados nunca fueron llevados a juicio, sino que fueron puestos fuera del sistema de justicia y fueron encarcelados de por vida. Algún tiempo más tarde, el rey hizo quemar todos los documentos acerca de este asunto de los venenos, ya que pensaba que todo aquello debía caer en el olvido eterno. Lo que no sabía es que había copias dobles de algunos de esos documentos y es por eso por lo que hoy en día podemos acceder a todo este escándalo que ocurrió en aquella época. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho este asunto de los venenos, que no es una historia tan conocida, pero que bueno, realmente pues ahí están los datos. Si queréis que hable de algún tema relacionado que conozcáis o si queréis dejarme algún comentario abajo, ¿no? Por si queréis aportar cualquier cosita al caso o queréis comentar algo o alguno que tenga cierta relación, pues bienvenido sea. Así que bueno, espero que tengáis un buen fin de semana y hasta pronto.